En este video vamos a tocar el tema de factorización. ¿Qué viene a ser la factorización? Pues viene a ser la operación contraria a la multiplicación. Es decir, vamos a tener polinomios, como los que tenemos aquí, por ejemplo, y vamos a llevarlo nosotros a aquella multiplicación de la cual vino. Vamos a hacer el proceso inverso. Y para ello, pues vamos a tener diferentes métodos, como el factor común, por ejemplo. ¿En qué consiste el factor común? Consiste en buscar algún término común que tengan todos los elementos o parte de ellos de un polinomio. Como por ejemplo, podemos darnos cuenta que en 4x a la 4 más 5x al cuadrado, que son dos términos, este polinomio tiene dos términos, podemos encontrar que lo común es x al cuadrado. Ese viene a ser el factor común. Viene a ser aquella variable y también coeficiente, pero en este caso vendría a ser solo la variable, porque 4 y 5, pues el único divisor común vendría a ser el 1 nada más. Pero en las variables vendría a ser la letra que se está repitiendo elevado al menor exponente. En este caso sería 2. Entre 4 y 2 vendría a ser el menor exponente 2. Entonces el término común vendría a ser x al cuadrado. ¿Qué se tiene que realizar ahora? Pues tomamos el término común, que vendría a ser x al cuadrado, y vamos a colocar en este paréntesis, pues, los términos que resultan de dividir el primer término, que es 4x a la 4, entre el factor común, ¿no? Que es x al cuadrado. Si nosotros dividimos, esto me va a dar 4x al cuadrado, ¿verdad? Por lo tanto, aquí tendríamos 4x al cuadrado. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Nuevamente tomamos el siguiente término, que vendría a ser más 5x al cuadrado, y lo dividimos entre el término común, que es x al cuadrado. ¿Y cuánto me está dando esto? Me está dando más 5. Y acá lo colocamos, más 5. Y listo. Si nos damos cuenta, pues acabamos de llevar ese polinomio a una multiplicación. Se está multiplicando x al cuadrado por 4x cuadrado más 5. Hemos llevado una multiplicación. Lo hemos factorizado. Ahora, ¿cómo podemos darnos cuenta que ya está factorizado totalmente? Porque los factores, que en este caso tenemos dos factores, tenemos este factor y tenemos este factor, que son dos factores, ya no se pueden seguir factorizando. Por ejemplo, el x al cuadrado quedará como x al cuadrado, ya no se puede factorizar más. El 4x al cuadrado más 5, pues vemos que no tiene nada en común, ¿no? El único divisor en común que tienen es la unidad, pero eso no vamos a sacar. Por lo tanto, vemos que tiene dos factores. Podemos decir que número de factores vendrían a ser 2. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son esos factores? Pues vemos que vendría a ser el x y el 4x al cuadrado más 5. Alguno dirá, ¿y por qué no es x al cuadrado? Si ya yo veo que es x al cuadrado. En realidad, este x al cuadrado, pues es como colocar x por x, ¿verdad? Entonces vemos que se está repitiendo el x. Solamente que está dos veces, ¿no? Por eso que su exponente es 2. El factor en realidad es x nada más, que se está repitiendo dos veces. Y el otro factor vendría a ser 4x al cuadrado más 5, ¿no? Que no se puede ya factorizar más. Estos factores que ya no se pueden factorizar más se llaman factores primos. ¿Quiénes son los factores primos? Aquellos factores que por más que uno quiera seguir factorizándolos ya no va a poder. Y en este caso tenemos dos tipos. Tenemos un factor lineal, factor primo lineal. ¿Quién va a ser el factor lineal? Factor primo lineal. Viene a ser aquel factor que tiene exponente, en este caso, grado 1, ¿no? Este va a tener grado 1. ¿Sí? Porque solamente es el único, nada más es x, nada más. Solo que se está repitiendo dos veces, como le dije, ¿no? Pero su exponente de él es 1, nada más. Por lo tanto, vendría a ser el x. Ahora tenemos un factor cuadrático. Factor cuadrático. ¿Quién es el factor cuadrático? Pues vemos que es
4x cuadrado más 5. Todo esto, ¿no? Es un factor cuadrático. Acá sí tenemos un factor que es cuadrático, 4x cuadrado más 5. También es un factor primo, recuerden. Por lo tanto, ese viene a ser el resumen de una factorización, ¿no? Poder utilizar algún método para factorizar, que en este caso hemos utilizado el factor común.